Dios las bendiga. Le doy gracias infinitas a Dios un día más por su gracia hacia mí, a mi familia, a mis hijos y por el hecho de que me da esta bendición de hablar con ustedes, de aunque tenga susto, seguir adelante y todo eso, ¿verdad? Vamos a continuar hablando sobre la bondad, ¿verdad? Les voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, ya sí me están viendo, ¿verdad? Sí, Rocío. Lindísimo se ve. Gracias. Bueno, vamos a ver. Pudimos verla, vamos a hacer un resumito pequeñito, ¿verdad? Que pudimos ver la semana pasada, que la bondad se manifiesta a través de la abundancia de buenas obras. Vimos que todos los cristianos debemos manifestar nuestra bondad, las cuales son testimonio palpable de que Cristo nos salvó, ¿verdad? Vimos que las obras son importantes. No son la razón por la que somos salvas, pero sí son importantes en parte de nuestra salvación, ¿verdad? También les dejé a las señoras, no sé si alguna oró y Dios le dio en su corazón el tener compasión, bondad, si tuvo alguna amiga, si tuvo alguien por quien orar, si quieren darme algún testimonio en este momento pequeñito, alguna de ustedes, puede abrir su micrófono y yo con gusto, y nosotros lo escuchamos, si no proseguimos con el estudio. Ok. ¿Ninguna? Bueno, esperemos que sea por vergüenza. Esperemos que sea por vergüenza y no porque que no lo hicimos, ¿verdad? Bueno, ok. Les quedé diciendo que este estudito de la bondad lo iba a partir en 3 partes y había puesto este versículo. Pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento y de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. En la segunda parte la desglosé en la parte donde dice que estamos llenos de conocimiento, ¿verdad? Pablo continúa diciéndonos en este versículo que debe estar lleno no solo de bondad, sino también de conocimiento, ya que el conocimiento nos ayuda a discernir y a saber conocer cómo ser a saber cómo ser efectivos en la relación de las buenas obras, con relación en las buenas obras. Si bien es cierto, los creyentes debemos estar preparados para hacer el bien en todo momento. Esto lo vemos en Hebreos 13:16. Ok, en Hebreos, perdón, aquí, en Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien, y de hacer el bien y de ayudar y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. De tales sacrificios se agrada nuestro Señor. Eso es conforme al hecho de que no nos olvidemos de hacer el bien
y que no nos olvidemos de ayudar a aquellas personas que nos necesitan, ¿verdad? Que están cerca de nosotras y tienen esa necesidad de ayuda y de amor, ¿verdad? De parte de nosotros los creyentes que conocemos y sabemos cómo hacer o cómo hacer sentir a las personas ese sentimiento de, de, necesidad y de amor, ¿verdad? Hacia cada uno. Vamos a ver. Después dice que nuestro Señor Jesús enseñó que teníamos que hacer el bien incluso a nuestros enemigos. Lo vemos en Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que los aborrecen. No obstante, debemos saber cómo hacer el bien, ¿verdad? Permitir que el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos direccione en relación de nuestras buenas obras, ¿verdad? Con el fin de que seamos más efectivos. ¿Cómo es? O sea, tenemos que ser sabias y entender que muchas veces las buenas obras siempre, bueno, muchas veces no, siempre tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. O sea, no podemos hacer nada por nuestra humanidad, ni mucho menos nada porque queremos hacerlo, porque nos sentimos humanamente con ganas de hacer el bien a alguien, ¿verdad? Un ejemplo es en Hechos 6, en Hechos 16, del 6 al 10, que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando justo a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llevaba para que le anunciésemos el evangelio. Las intenciones de Pablo siempre, o sea, él quería pasar a las ciudades y predicar el evangelio, pero el Espíritu por alguna razón no se lo permitió, ¿verdad? Las intenciones de Pablo eran buenas, pero podemos ver cómo el Espíritu Santo por alguna razón no se lo permitió, ya que sus planes son diferentes. Sin embargo, el apóstol Pablo obedeció y así su ministerio fue más exitoso. Algo que me llama mucho la atención, que también entra, es que todo entra en todo, ¿verdad? El hecho de que también la obediencia hace que nosotros tengamos una vida bastante plena, ¿verdad? Porque aquí dice que Pablo obedeció y así su ministerio fue más exitoso, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a entender también la importancia que es el ser conocedores de la palabra, ¿verdad? Para tener una seguridad de que cuando queramos hacer una buena obra, sea con el conocimiento y el favor de Dios, ¿verdad? En primera de Timoteo 5:22. Pablo le dice a Timoteo que antes de nombrar a alguien para el servicio de Dios, que discerniera con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Debemos ser sabios y apartarnos del mal. Dice
perdón, en primera de Timoteo 5:22, no impongamos con ligereza las manos a ninguno, ni participemos en pecados ajenos, consérvate puro, ¿verdad? Por tanto, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe en hacer su voluntad, aun cuando estas sean buenas, ¿verdad? Cuando estos deseos de nosotros sean buenos, ya que uno podría hallarse haciendo lo bueno, pero lejos de su propósito. No debemos olvidar que no se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino de lo que Él quiere que hagamos. A veces pensar que estamos, vamos a ver, voy a explicar para que podamos entender. A veces, y me ha pasado a mí, a veces lo que estaba hablando ahora, a veces nosotras pensando bueno, que en nuestro corazón o en nuestra mente se nos viene, quiero ayudar a esta persona, la veo mal, la necesito ayudarla, necesito sacarla adelante, necesito decirle o hacer, ¿verdad? Y muchas veces esa persona está pasando eso por alguna situación que está metido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sabios con la palabra y entender que muchas veces no podemos estorbarle a Dios, por más que queramos hacer buenas obras. Tenemos que ser sabios y en ese sentido es donde yo pienso y pensé cuando estaba leyendo este versículo, decir, bueno, ok, tal vez no puedo hacer algo humanamente yo de ir a ayudarle o esto o el otro, pero tal vez la única forma aquí es orando, ¿verdad? Entonces es orando y diciéndole, Señor, que sea tu voluntad la que se produzca en esa persona y que seas tú enseñándonos qué hacer y cómo ayudar a esa persona siendo sabios, sin estorbarle a Dios en su momento, porque muchas veces esa persona necesita tocar el piso, como dice uno, ¿verdad? Para que pueda entender lo importante y lo necesario que es Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es ahí donde bueno, eso, entendí eso, ¿verdad? Lo importante que es que nosotros siempre estemos dirigidos en el momento en que sintamos la necesidad de ayudar a alguien, entendidos de que primero es orar y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe hacia esa ayuda o hacia esa persona, ¿verdad? Ahora, la tercera parte de este estudio, le puse así: la bondad ayuda a otros a corregir sus malas acciones. Esta parte la dice, pero estoy segura de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos ya vimos, de bondad, llenos de conocimiento. Ahora vemos de tal manera que podáis amonestarse los unos a los otros. Finalmente, una persona llena de bondad y de conocimiento es capaz, vamos a ver, es capaz de saber amonestar a los demás con el fin de hacerles volver de su error. Es un error el querer amonestar a los demás basado solo en nuestra supuesta autoridad, ya que si no usamos adecuadamente la sabiduría de Dios, podemos llegar a ser imprudentes, y por ello la Biblia nos dice que esta tarea es exclusiva de aquellas personas bondadosas y llenas de conocimiento de Dios, a través del cual son capaces de hacer ver el error de las personas con el fin de que se vuelvan de su mal camino.
En Gálatas 6, 1 nos dice, hermanos, si alguno fuere, y lo tengo aquí, perdón, aquí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de Dios, de mansedumbre, conociendo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si estamos en el espíritu, somos guiados por él, ¿verdad? Entonces, si descubrimos a alguien que ha pecado, debemos corregirlo con buenas palabras y cuidar de no ser tentados para hacer lo malo. En sí vemos que la bondad es el fruto del espíritu que produce en el creyente, que lo impulsa a hacer lo bueno, pero al mismo tiempo te da el discernimiento de cómo hacerlo, siendo tanto así que es capaz de amonestar con todos aquellos que se han desviado por el mal camino, con el fin de volverlos a la senda de justicia. Por tanto, el cristiano necesita desarrollar el fruto del espíritu, que es la bondad, ya que como hijo de Dios está obligado a vivir su salvación produciendo toda clase de buenas obras y que reflejen a este mundo la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, sabemos y entendemos que la bondad nos es efectiva, ¿verdad? Si el Espíritu Santo nos dirige, entonces sabemos y entendemos que siempre que tengamos esa necesidad de ayudar a alguien o esa necesidad de respaldar a alguien, de acompañar a alguien en su momento, tenemos que ser sabias primero, orar y hacer que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos lleve hacia lo que Él realmente quiere que hagamos con esa persona. Entonces, entonces debemos ser sabios y entendidos que necesitamos ver y entender que el Espíritu Santo de Dios nos tiene que dirigir en el momento de hacer alguna obra o ayudar a alguien. Ok, bueno, y entonces entendamos por este lado. Después sabemos muy bien que como hijas de Dios también tenemos que tener ese entendimiento de cuando algún hermano o alguna situación está llevando a algún hermano a hacer algo que no tiene que hacer, sabemos que tenemos esa autoridad, ¿verdad? Como hijas de Dios, conocedoras de su palabra, de ayudar a corregir las malas acciones, ¿verdad? Yo no sé si alguna tenga alguna pregunta, porque en realidad, pues yo sé que lo hago cortito, pero es que yo soy así, ¿verdad? Por miedo de pasarme, ¿verdad? Y entonces había sacado una canción, ¿verdad? Para ponerla y dije, no, después no me da tiempo, después me paso, entonces, ¿verdad? Hay un versículo que me encantó en todo lo que, porque como uno se pone a buscar y a buscar qué hace y qué no hace, ¿verdad? Hay un versículo que me encantó y fue ¿verdad? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, ¿verdad? Y así como Dios fue justo con nosotras y nos llevó por los buenos caminos y nos sacó de un montón de cosas que vivíamos, ¿verdad? Con gran amor, ¿verdad? Creo que nosotras igual tenemos que ser amorosas, piadosas, con las personas que nos rodean, ya sean hermanos de nuestra iglesia o ya no lo sean, ¿verdad? Les expliqué la vez pasada que muchas veces
personas que no conocen de la palabra y todo, pero están cerca de uno y uno sabe y uno dice, bueno, yo puedo ayudar con un consejo, yo puedo de verdad decir qué hablar, pero el mismo Espíritu Santo nos dice o cómo hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Que me pasó a mí un día de esto, ¿verdad? Que oí el comentario de una persona, yo dije, o sea, yo sabía que tenía que hacer esa persona en el momento en que habló y todo, pero dije, primero que nada, no voy a ir sin saber si ella es creyente o no. A como hablaba, no era creyente, ¿verdad? Pero tenía que ser sabia y decir, no puedo hablar aquí. Me duele porque se veía que estaba bien necesitada de un consejo sabio, pero tenía que ser sabia yo y quedarme callada, ¿verdad? Sin embargo, decía, bueno, yo le puedo decir así, ya está, para que entienda, porque yo sé que si le digo de otra manera, ya más bíblicamente no lo va a entender, pero yo sentía que no lo debía de hacer. Entonces, ahí es donde entendemos que es el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a que quedemos calladas y que entendamos, ¿verdad?, en qué momento y quién no podemos ayudar o en qué momento en que no podemos eh, sacar a esa persona de su error. Creo que Gis está levantando la manita. Gis, te oigo, que no sea muy científica la pregunta, ¿verdad? Porque... No, es con respecto a ese comentario, pero ya me lo respondió. Ok, vamos a orar y vamos a darle gracias, muchísimas gracias a Dios por este estudio. Tal vez fue pequeño, ¿verdad? A veces me pongo a pensar, seguro es muy pequeño, pero en realidad para mí fue inmenso, ¿verdad? Fue inmenso, ¿verdad? El tener que sacar y todo para mí fue de mucho, fue algo como de mucha bendición. ¿Por qué? Porque a veces pensamos y yo me pongo en ese, y yo creo que Dios sabía a quién darle este estudio, porque muchas veces yo me pongo yo como soy así, de que me gusta estar ayudándole a todo el mundo y soy una metiche y todo, ¿verdad? A veces, muchas veces o me hacía daño yo o le hacía daño a la persona, ¿verdad? Porque tenemos que ser muy sabias, porque a veces son problemas muy pequeños, entonces pasan, ¿verdad? Y fuiste salvada por gracia de Dios, pero a veces son problemas grandes que te hacen el problema más grande a ti también. Entonces, por eso es que amo tanto el hecho de que Dios dice que pidamos sabiduría y Él nos da toda la que nosotras queramos, ¿verdad? En oración. ¿Por qué? Porque, y es lo que siempre le pido al Señor, Señor, dame sabiduría, quiero ser una mujer sabia, quiero ser una mujer que sepa cuándo callar, cuándo hablar, y como yo lo pido en oración, me ha pasado el hecho de que el enemigo le escucha, yo creo, porque me pone en cada lugar y en cada momento en la que a veces sabiamente salgo, ¿verdad? Y a veces pues caigo y me tengo que volver a levantar. Pero está en eso, en nosotras como mujeres que amamos del Señor, que amamos al Señor, en pedir sabiduría, en tomar siempre un rato para Él, con la palabra de Dios. No importa dejar todo. Yo he aprendido, antes Dios guarde yo dejara las máquinas o Dios guarde yo dejara algo. Ahora no me importa. Ahora me levanto y tal vez duro medio día entero leyendo y escuchando y escribiendo y, y eso me ha ayudado demasiado en mi vida. Entonces sí les doy ese consejo. Sean mujeres sabias, pidan sabiduría al Señor todos los días de su vida y Él nos va a llevar por los buenos caminos. Seamos obedientes a Él y Él nos va a llevar y nos va a prosperar y nos va a llevar a un buen camino exitoso. No quiere decir que exitoso quiere decir que vayamos a hacer una super
o sea, andar en países ni nada, exitoso en nuestra vida pequeña, ¿verdad? En nuestra vida humana, donde podamos por lo menos tener esa experiencia, vivir tranquilas, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias, Padre amado, por tu palabra en nuestras vidas, por cada palabrita, por cada oración, Señor, que hace que en nosotros, en nuestro corazón, Señor, crezca esa humanidad, esa bondad, esa paz, Señor, ese amor hacia aquellos, Señor, que no te conocen, hacia aquellos que te conocen pero se apartaron, Señor, o hacia aquellos que te conocen o que piensan que te conocen, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este amor hacia cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que cada situación o que cada cosa, Señor, que está pasando en nuestras vidas, Señor, tú la tienes en tus manos, Señor, y nos proteges y nos guías, Señor. Danos el entendimiento, Padre, para saber que cada situación, Señor, tiene una circunstancia, Señor, y que cada situación, Señor, tiene tu amor en cada una, Señor, y que tiene un propósito, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada una de las mujeres que se encuentran hoy aquí, Señor, por aquellas que no pudieron entrar, Señor. Bendícelas, Padre, Señor, y guarda a sus familias, Señor, y a todos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos todo el amor y todas las gracias. Amén.